Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio del 2025. Gracias por acompañarnos en este último miércoles del año. Estamos muy contentas por cerrar con un episodio justo el último día del 2025. Y como ya vieron en el título, qué mejor que hablarles de nuestras mejores lecturas. Pero antes de todo eso, Ale amiga, ¿cómo estás? ¿Qué piensas y sientes respecto a que terminamos otro año también de Cero Humilde Opinión? Ay, amiga, feliz año, antes que nada, feliz año a todos. Yo sé que este episodio sale el 31 y guau, amiga, qué aventuras hemos tenido este año. Tuvimos la oportunidad de no solamente seguir grabando sin parar, porque, oye, no tuvimos ningún break así considerable. Agradecemos muchísimo y en lo personal estoy muy agradecida porque nos sigan escuchando, que sigan por ahí buscando nuestros episodios. Los queremos muchísimo. Y sin duda espero que este próximo año, amiga, que ya estamos a punto de cumplir 5 años, ¿no? Ya vamos a cumplir 5 años de dar nuestra Cero Humilde Opinión y de que ustedes han estado con nosotros 5 años también. Sin duda espero y auguro un gran, grandes temporadas nuevas de Cero Humilde Opinión. Entonces, ay no, amiga, estoy muy contenta porque aparte se me hace muy mágico que vayamos a terminar el año con uno de los episodios que más les gustan, que es nuestras mejores lecturas. Digo, ya tuvimos por ahí nuestras peores lecturas, que estuvo bien y todo, pero yo siento que este año al menos, las de las mejores, va a ser aún mejor el episodio, porque en mi caso al menos, y me gustaría ahorita escuchar tú qué opinas, pero en mi caso creo que para mí fue un gran año de lecturas. O sea, sí batallé un poco, sigo dudando mi orden que tengo, pero ya decidí y ya concreté uno y me voy a tener que aguantar. Pero ha sido uno de los años donde más difícil la he tenido, específicamente con el top 5. O sea, que ha estado muy movidito y todo esto. Pero sí, o sea, gran año de lecturas. De hecho, como decía en el de peores, batallé para elegir peores, así horribles. Entonces, sí, no sé a qué se deba. No sé si es como un poco de sabiduría lectora o qué, que ya elegimos mejor. O que simplemente tuvimos suerte. No lo sé. Pero, ¿tú qué tal? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sientes? Siento que puede ser un poco de todo, Ale. Este año también leí más de lo acostumbrado. Yo cierro mi año con 103 libros. Estamos grabando esto literal el día anterior a lo que están oyéndolo. Espero que sí nos estén oyendo en miércoles. Si no, pues bueno, hoy es 30 de diciembre. Tú, Ale, ¿cuántos libros terminaste hasta el día de hoy y mañana cuántos terminas o en el transcurso de estas horas? Sí, yo llevo 143 y si todo sale bien, ya voy a más de la mitad de La Amiga Estupenda. Sería 144. Dudo que vaya a terminar uno más mañana. La verdad, me parece muy descabellado. Pero yo creo que el de La Amiga Estupenda sin duda sí lo termino. O sea, entonces sí cerraré el año con 144. Súper. Pues sí, justo yo haciendo mi balance ya hace un par de días que supe que ya no iba a leer nada más, me di cuenta que tenía 21 lecturas de 5 estrellas y bastantes más de 4. De hecho, creo que gracias a que hice buenas elecciones este año, mi promedio de calificación subió, porque siento que yo sigo igual de exigente, solo que tuve mejores lecturas y ya estoy en 3.78, porque creo que otros años era tipo 3.4 o así el promedio de calificación. Entonces digo, pues no está nada mal, significa que, como dice Ale, hicimos buenas elecciones o algo por el estilo. Y pues acá están los 5 mejores y ya sin más preámbulos vamos a hablarles de ello y ya si nos vamos acordando de más datos les compartimos acá. Vamos a empezar con el
5 y al final mencionaremos el mejor de los mejores. Que sepan que Ale hace un top más extendido en su cuenta de Instagram. Yo casi siempre lo dejo en 5, me parece una cifra que todavía está promedio, pero igual ya les compartí como otros libros destacados. En mi top 5 se coló una lectura que hice recientemente, tiene menos de un mes que lo leí, y es Beer Town de Fredrik Backman. Es el único libro que no tiene 5 estrellas, le di 4.5 porque sí me pareció que al inicio era algo pesado y costó tomar el ritmo de la historia. No tiene tantas páginas, pero al final de cuentas es un libro extensito y tiene muchos personajes. Yo lo que le admiro a Backman es justo esa capacidad de darles profundidad a cada uno de ellos y que tengan muy buen desarrollo y que vayan mostrando todo de su personalidad. Este libro, para quienes no sepan, es el inicio de una trilogía que habla sobre un pequeño pueblito que está como a punto de desaparecer porque está como en medio de la nada y ya no tiene como quien invierta en él y así. Entonces su única esperanza es un equipo juvenil de hockey que tiene que ganar el partido de la final como para atraer a inversionistas y que decidan hacer una escuela precisamente de hockey y a partir de ahí tener pues más turismo y más inversionistas y así. Eso en superficie, porque al final creo que el autor logró hacer una historia muy profunda con temas trascendentales y de actualidad, sí sensibles. Debo decir que es un libro que toca temas de abuso, de depresión y otros, digamos, temas delicados que pueden triggerear a las personas, pero al final creo que lo hace de una manera muy bien manejada y cuidada. Entonces eso es lo que me sorprendió, porque yo para nada vi venir. Yo creí que era literal un libro de, no romance deportivo, pero un libro de aventura deportiva, ¿no? O sea, que no iba a ser como tan relevante y que en las siguientes partes a lo mejor iba a tener más de ciertos personajes, pero wow, el giro de los acontecimientos. Y que sepan que solo lo leí porque se acercaba la Feria de Guadalajara y ya iba a cumplir este libro un año en mi librero y dije, bueno, me lo voy a aventar y wow. Sí, creo que te abruma por toda la información que hay al inicio. Y yo sí voy a continuar con la trilogía. Es un autor que siempre estoy recomendando y que me emociona poder tener más títulos que leer. Y la parte interesante de este episodio que no les hemos platicado, el twist que les vamos a dar este año, es que decidimos compartirles una opinión de Goodreads que sea opuestísima a nosotras, es decir, que tenga una estrella o una pésima opinión de la lectura que nosotros estamos poniendo en este top. Yo encontré una que es algo breve, pero que tiene temas que también comparto y puedo entender, y que incluso es la primera vez que yo ando de metiche contestando opiniones, porque yo dije, no, vuelve. Dice que lo dejó de leer a la página 150. Me cansa mucho que cada página y media se cambie de punto de vista. Hay tantos personajes que ya me pierdo. El libro es muy lento. En esas 150 páginas que me he leído, solo pasa un día. Entiendo que el libro trata sobre un equipo de hockey y la ciudad, pero es que literalmente solo hablan de eso. No paran. Una de las razones por las que dejo de leerlo es porque se ve claramente cuál va a ser la trama interesante del libro. Básicamente porque es lo que pasa en todos los libros, películas donde hay chicos jóvenes en equipos deportivos. Ya me veo por dónde va a ir la trama y no me interesa, así que me ahorro otras 300 páginas. Entonces, o sea, puedo entender porque a mí me costó y por eso no le di 5 estrellas, porque sí dije, ok, esto pudo haberlo hecho un poquito más resumido, pero sí le puse de que no, estás muy equivocado, no me acuerdo si era hombre o mujer, en poner que ya sabes por dónde va a ir y que esto es la típica historia, porque si bien hay películas o series que abordan estos temas, no siento que lo hagan de esta profundidad y no creo que haya sido obvio en ningún momento. O sea, ya casi hasta que estábamos en el plot, dije, what the fuck, ¿cómo que esto pasó? Y no tiene el romance que yo también pensaba y como este interés que a lo mejor crees que, ay, sí, van a ganar y todo va a ir para bien y qué éxito. No, o sea, no. Entonces eso fue como un shock para mí y justo fue eso lo que le respondí. De ahí en más estoy como de acuerdo, pero sí le puse como, intenta darle otra oportunidad porque probablemente no es lo que piensas.
Yo tengo una pregunta, amiga. ¿Tú también pones o calificas los libros que no terminaste? No, casi siempre como para no marcar y que cuente en el reto de Goodreads y así, los quito. O sea, como si nunca los hubiera empezado o así, nunca los pongo y no hay como un registro. Creo que tenía como una estantería donde nada más los metí, pero como no son tantos, no los pongo. Ujú. A mí me molesta enormemente que la gente tenga una opinión si no lo terminó y que todavía como que tengan la audacia de calificarlo sin haberlo terminado. Yo sí tengo un prejuicio en cuanto a eso. Ok, puedes decir no lo terminé, pero calificarlo por haber leído un tercio del libro, un cuarto del libro. No sé qué pensar sobre eso, porque yo te iba a comentar, de hecho en un libro en específico, bueno, en 2 de los de mi top, había mucho de que lo dejé a la mitad, de que leí el 30%, de que lo dejé en la 80% y yo, oye, o sea, y le pones 1 o 2 estrellas, ¿dónde encuentro tu criterio? O sea, no sé, como que es un poco difícil para mí tomar en cuenta ese tipo de opiniones o Tu calificaciones. opinión equivocada, Di. Es que más allá de que sea una opinión equivocada, es en qué lo sustentas. ¿En nada más una partecita del libro? ¿O qué? O sea, porque digo, puedes tener tu opinión y puedes decir, no lo terminé, está bien, pero ponerle 1, 2 estrellas, o sea, la calificación es lo que yo digo, ¿qué onda ahí? O sea, ¿qué está pasando? Sí entiendo justo tu punto y creo que sí termina siendo bastante, pues sí, subjetivo y que va incluso cambiando el promedio que tienen. Yo decidí tomar esta porque justo era como la que tenía más elementos que yo quería responder. Y 2, porque había poquitas de 1 estrella con texto. Sí había así como que alguien que había calificado con 1, pero pues no ponen su opinión, entonces no podía como compartirlo acá. Pero sí, cuéntanos ustedes de qué team son y si ponen 1 estrella o 2 aún sin haberlo terminado, justifiquen su respuesta. Bueno, amiga, pues me toca a mí el turno de decirte cuál es el libro que está en la 5ª posición. Y fíjate, cuando yo leí este libro, no es que no tuviera altas expectativas, o sea, realmente Ave Barrera me gusta lo que escribe, pero yo no esperaba todo lo que me iba a mover esta historia. O sea, digo, y yo tengo una relación bonita con mi mamá, pero creo que aprendí mucho como a poder admirar diferentes tipos de relaciones y de cómo el cariño y como ciertos cuidados y ciertas cosas se pueden ver desde otra perspectiva. Porque uno que no ha vivido eso podemos decir, ay no, qué horrible, ay no, qué feo, ay, ¿cómo crees? Pero aprender a entender a las personas tomando en cuenta cómo es que viven su vida y cómo la ven y todo esto y aprender a entender que también nosotros podemos venir desde ahí, pero que no tenemos que ser ellos o que no somos ellos, en este caso nuestros padres, ¿no? En Notas desde el interior de la ballena, de Ave Barrera, pues es un estilo de novela como fragmentaria, que de hecho hasta se puede sentir como que es un rompecabezas porque se va alimentando mucho de frases de libros, de toda esta cuestión de metaliteratura que a mí me encanta, y nos va relatando la historia de una hija y de cómo estaba en camino a el funeral de su madre, ¿no? Su madre ha muerto. Entonces hace como una recapitulación de toda la relación que tuvo con su madre, y de paso su padre, pero su padre está un poco como medio desdibujado. Digo, no ha muerto, está como a punto de morir, está como en su lecho de muerte, pues, pero sabemos que muere. Esto es al inicio, no les estoy contando ningún spoiler. Y de cómo ha tenido como este tipo de veniris y de ires y de todo esto, o sea, de cómo ha ido fluctuando y cómo sube y cómo baja. Y es una historia preciosa, o sea, si me lo preguntas, es doloroso y todo, pero no se deja de sentir como ese amor y como esa a veces necesidad que se puede llegar a tener, pero que sabes que está ahí y que sí puedes sentir como tal vez lo opuesto, pero sabes que sigue existiendo eso, entonces no lo puedes negar. Es como un sentido innegable de este tipo de relaciones. No sé, amiga, a mí me
me movió muchísimo, me pareció bellísimo cada una de sus páginas. Es que yo no podía dejar de marcar, yo no podía dejar de realmente como apreciar todo eso tan bonito. A pesar de que es una historia triste, porque al final es una historia de pérdida, de despedida, un poco de perdón, pero más que nada como de comprensión, de entender por qué muchas de las actitudes que tenía su madre eran, por ejemplo, principalmente por su religión, que eran testigos de Jehová. Y pues sabemos que es una religión bastante compleja, que es tiene unos dogmas que pues son difíciles a veces de llevar a una sociedad que ya es un poco más abierta. Y también creo que hay una gran carga de ese sentimiento que tenemos de culpa por no ser lo que nuestros padres habían querido que fuéramos. Creo que va mucho de eso. Y mucho de introspección, amiga, porque sí te empiezas a hacer un montón de preguntas. Yo la verdad es que sí me hice mucho esa pregunta de qué tan buena hija he sido, porque creo que siempre hacemos la pregunta de que hay como qué tan buena mamá he tenido, qué tan buen papá he tenido, y a lo mejor hemos comentado alrededor, pero también qué tan buena hija he sido. O sea, sí me hizo preguntar y reflexionar mucho. Y me encantó, me gustó mucho. De hecho, lo comenté en el club de Noctámbulas de Lupita. Y me acuerdo que les dije, quisiera decirles algo que no me haya gustado, algo que me haya parecido que no era correcto, que así, no le encuentro nada. Es que le pongo 5 porque no le encuentro algo. Y ya que pasó tanto tiempo, porque te digo que lo leí en mayo, sigo sin encontrarle algo. O sea, sigo sin sentir como que, bueno, tal vez hubiera contado de esta otra forma, o que a lo mejor la novela tuviera una estructura más tradicional. Realmente no, siento que funcionó bastante bien como Abe tomó la decisión de contarnos la historia, y en mi caso creo que lo leí en el punto que debía, lo disfruté, lo lloré, lo comenté. Y me pareció preciosísimo, o sea, precioso, me gustó muchísimo ese libro. Y también me gustó mucho que en el club Lupita sí nos hizo como que preguntas muy interesantes, entonces todavía le sacamos aún más jugo a la lectura. Pero fíjate que me impresionó, amiga, que el libro no tenía opiniones de una estrella, ni siquiera sin texto. Y opiniones de 2 estrellas tenía súper poquitas, y nada más una con texto, que es la que les voy a escribir. Es muy breve, pero ahí les va. Dice, no me gustó el libro. Son cartas literalmente de episodios fuertes o significativos para la autora. No es una narración. Cuesta seguir y uno hace suposiciones constantemente. Mete un buen de marcas y comercios, le pagarán, así de que, es que bueno, no está escrito muy bien que digamos, entonces perdón, lo voy leyendo como está aquí. Y no agrega ningún valor a la narración. Pensé que me serviría de introspección, ya que nunca he tenido una buena relación con mi madre, pero no, ni siquiera me hizo sentir identificada, a lo mejor era lo que yo buscaba. Y pues yo creo que es una lectura que sí puede llegar a ser muy, muy personal. Y que creo que si buscas como encontrarte, es difícil, yo creo que encuentres algo que sí se amolde literal a tu vida. O sea, siento que es muy complejo, pero pues es válido, ¿no? A mí, te digo, a mí me sorprendió que me gustara tanto porque pues yo no tengo una relación tan tormentosa con mi mamá. O sea, obviamente sí tuvimos la etapa de la adolescencia en donde yo sí me sentí muy desconectada de ella, pero no una historia como dentro del libro. Pero aún así pude como apreciar tantísimos detalles y tantísimas cosas, que también es como un reflejo de cómo también la protagonista de la historia se refugia mucho en los libros y en la literatura y en poesía y en todo esto. Entonces, como que, no sé, me hizo demasiado clic. O sea, y es una historia que sigo como revisitando en mi mente. O sea, así de que de repente digo, ay, como aquí, aquí, allá, o no sé, las referencias. Pero pues es válido que a veces no conectemos. Pero te digo, no tiene ninguna de una estrella. Wow. O sea, sí me pareció también muy interesante esa parte. Fíjate que no he tenido la oportunidad de leer algo como tal de la autora, pero sí tengo como la curiosidad.
libro específicamente me llama la atención por la portada, me parece muy llamativa, y ya oírte hablar más a profundidad de ello y que se haya colado en el top también es como otra especie de garantía, porque oigan, al final 140 y tantos libros y que aquí estén 5 es por algo, y también por eso sé que te cuesta trabajo, pero se valora mucho el esfuerzo. Entonces pues vayan sacando su libreta, sus notas del teléfono para llevarse recomendaciones, porque yo creo que sí, mínimo uno se les debe de antojar, creo yo. En mi puesto 4 tengo un libro que tampoco esperaba que fuera a ser tan relevante en mi año. Lo leí creo que en febrero o en marzo, no me acuerdo. Fue en un club de lectura, el de Renzo, que estuvimos hablando de este espacio en episodios anteriores. Y es La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Voy a leerles un poquito de lo que escribí en ese momento en Goodreads, y quiero profundizar sobre algo porque de alguna manera el autor es polémico, entonces quiero que hablemos de esto y mi decisión de si incluirlo. Con este libro me reconcilio con el autor y me acerco un poquito a la fantasía, que sí me gusta. Me encontré un libro bellísimo que me hizo reír, reflexionar y encontrarme con personajes que se volverán de mis favoritos. La pasé muy bien escuchando el audiolibro. Creo que es una historia bien construida donde todos los detalles que menciona son relevantes y forman un universo muy interesante. Lo recomiendo si quieren leer una fantasía ligera y sencilla, un libro que se conforme completamente por sus personajes y sus personalidades y una historia linda en general. Por cierto, no me es indiferente o ajeno la historia base o general en la que se inspiró el autor para crear este libro. Sí me parece algo cuestionable, pero creo que también visibiliza este hecho histórico y atroz a su manera. Y ahí cierro como es lo que escribí en ese momento, y profundizamos en esta parte de reconciliarme con el autor, porque anteriormente lo único que había leído de él fue La canción del lobo y cero me gustó y no continué con la trilogía o no sé si ya saga, y pues no. Había oído otras cosas cuestionables que tiene como el escritor en sí, y este libro fue señalado específicamente por tener apropiación cultural, porque la inspiración de esta novela surgió por un sistema de escuelas de residencia en Canadá que se basaba en básicamente raptar a niños indígenas de diversas tribus que poblaban lo que hoy se conoce como Canadá antes de la llegada de los colonos europeos, y estas escuelas, entre comillas, eran conocidas por el gobierno, 139 según la cifra que encontré, pero se desconoce exactamente cuántas eran, ¿no? Y estuvieron por todo el país de 1828 hasta 1997, y pues te dicen que había pésimos tratos, sigo empezando por el inicio, ¿no? De que eran raptados y que estaban haciendo, según ellos, una especie de caridad, cuando realmente había demasiado abuso y violencia ahí y tal. Tengo entendido que el autor sí públicamente en algún momento en que lo cuestionaron dijo que a partir de ahí había dado a conocer o había formado su historia en un sentido de reivindicar toda esta parte y hacer como el tema visible, pero pues justo lo señalan por decirle que no le corresponde al ser un autor blanco hablar del tema, ¿no? Entonces es algo delicado, es algo como que sí lo consideré, pero sí creo que al final me quedo con esta información para yo compartir cuando les digo que me gustó este libro, pero también con cómo me hizo sentir la lectura, ¿no? Cómo construyó este libro en específico. No tengo idea de más de sus obras porque son los únicos 2 que he leído. Y justo la opinión negativa que encontré dice lo siguiente: ni me pareció tierno como para deshacerme el corazón, ni me gustó lo predecible que es. Este libro me ha hecho dudar de mi posible gusto por los niños. Sencillamente una pesadez leer todo lo que decían de verdad. Al estar así súper sorprendida yo también, porque dije, órale. Y luego... O sea, a mí no me gustan los niños, pero no soy así. Es todo demasiado fantasioso, lo siento, pero no es para mí. Lo cual difiero, porque a mí se me hizo súper tranqui, o sea, sí hay como esta... Para quienes no sepan, habla de porque creo que nunca di ese contexto, pero habla de una escuela para niños que tienen habilidades o
temas mágicos y que son rechazados por el resto de la sociedad y que están ahí escondidos en teoría como para que no los sigan discriminando, pero también por ahí ciertos intereses, ¿no? Entonces, que dentro de los cuales está el anticristo ahí. Claro que... Es que ese es buenísimo, ese personaje de mis favoritos. Ese y el que es verde. Es que justo, sí, yo tampoco me acuerdo ahorita los nombres, pero justo tiene personajes divinos que me dan mucha ternura. El audiolibro le da las voces a cada uno y no sé, te la pasas joya. Hay representación LGBT muy bien tratada a mi punto de vista. Tiene también temas sobre duelo, habla de una mascota, del trabajo. O sea, va abordando diferentes temáticas desde un lado muy amable a mi parecer. Pero bueno, dice aquí para terminar con esa opinión. Es todo demasiado fantasioso, lo siento, pero no es para mí. Para más Inri, no me ha caído bien el protagonista. Y para más Inri, ¿por qué tanta risa y tanto chiste con el físico del protagonista? Cierra su opinión. La neta de eso yo no me acordé y me hizo cuestionar de qué. Pero sí, es que es una persona godín y siento que sí, como el estereotipo de persona que está sentada todo el tiempo, entonces pues... Pero ahí hay una cuestión como, hay una cuestión como sí de estereotipo, pero yo siento que, bueno, no es que esté justificado, a ver, no sé cómo comentarlo, pero era más desde un descuido de que eso no era importante para el personaje. Y además que puede ser que estuviera un poco jugando con esa idea, ¿no? De darle estos atributos tan estereotípicos a, no nada más este personaje, sino, por ejemplo, el anticristo o así, ¿no? Entonces, no sé, lo dejo a su consideración ya con todos estos elementos, porque una de las pláticas que tuvimos Ale y yo junto con Tres durante el año fue qué pasa con estos libros que tienen ya detrás una polémica, los autores que han hecho algunas cosas bastante cuestionables que no van con nuestros valores, o sea, en qué punto decides dejar de leerlo, no hablar de él y así. Y un poco concluimos que nosotros al hablar de libros públicamente, a lo mejor una buena medida es decir, lo leí y esta es como la parte que quizá tú puedas considerar y ya tú decides si lo lees o no. Entonces, por eso decidí incluirlo con esta... Sí, ese disclaimer, que está bien. Y sí siento que sí vale la pena la lectura. O sea, es un libro que a mí sí me gusta mucho, pero sí, cuando me estaban platicando el otro día de que va, de que lo de el de Lobo, la canción de Lobo, ¿cómo se llama? Quedé, amiga, yo dije, ¿qué? De que dije, no, está súper mal, y pues sí, ha tenido ahí varios detalles, ¿no? Pero al menos el libro creo que sí tiene un discurso importante a mi punto de vista. Pero bueno, eso se los dejamos al criterio de cada quien, ¿no? Para mí, mi puesto número 4, amiga, es un libro que marcó mi 2025 de muchas maneras. Archivo Agonía llegó porque fui seleccionada para presentar el libro en la FIL de Monterrey. Yo ya lo tenía en la mira, Marina Sagua ya la tenía en la mira porque pues es una de las editoras de Antílope y sacó esta novela con la editorial Sexto Piso. Que de entrada la portada me pareció también muy interesante. Dije, pues, ¿de qué irá? No, pues vi que iba como de algo de unas fotos y todo esto, ¿no? Cuando empiezo la lectura, empecé un poco como dudando bien de que cómo era la estructura y todo esto, pero básicamente es una novela epistolar en donde solamente tenemos las cartas de un solo lado. Estas cartas que van de una persona llamada R, que contacta a un editor que era su amigo de la infancia porque quiere preservar a través de la publicación de un libro la obra de su recién fallecida pareja que se llamaba Edith. Edith hacía como este estilo como de collages y como tipo de scrapbook donde intervenía fotos de gente que estaba en ese punto de no retorno hacia la muerte. Por ejemplo, esta foto del monje budista que está en fuego, personas que están cayendo de edificios de las Torres Gemelas, una persona que está a punto de ser fusilada, una persona que está a punto de morir en la silla eléctrica, etc. Pero es bastante interesante
cómo es que Edith iba haciendo estas reinterpretaciones a través de la intervención de estas fotografías, donde iba solamente, por ejemplo, centrémonos en la foto del budista, ¿no? En la foto del budista hay muchísimos elementos dentro de la foto, no solamente está el monje en un estado de paz, pero al mismo tiempo está incendiado. No solamente está el monje con el fuego, sino está un bidón de gasolina, se ve un fotógrafo, se ve un coche. Entonces ella iba como cancelando ciertos elementos. Entonces, ¿qué sentido tiene el bidón ahí abandonado? ¿Qué sentido tiene el coche, el otro fotógrafo que está ahí tomando fotografías? ¿Y qué sentido tiene el fotógrafo de esa foto, ¿no? De esa foto que se está interviniendo. Bastante interesante. Por ahí R, como en este sentido de convencimiento, empieza a platicarle mucho sobre la vida y obra de Edith a través de la vida que esta persona, que R, vivió con Edith y de cómo sus conversaciones iban alimentando su relación y todo esto. Una novela, si me preguntan, muy buena, muy interesante, que me demostró cómo a veces estamos también corriendo en contra del tiempo y de cómo a veces se ha perdido un poco este sentido tan importante de lo que es el archivo de las cosas. Porque al final del día está como esta ficción de que estas cartas fueron encontradas en el archivo de este editor muchos años después, ¿no? Entonces es una novela preciosísima, tiene 2 plot twists por ahí bastantes buenos, que hay unos que les gusta más uno que otro, a mí me gustaron los 2. Mi experiencia presentando a Marina creo que es como un cuento aparte, pero creo que data bastante bien de la pasión que tiene Marina por la fotografía y de cómo se ve que esta novela sí viene siendo un apéndice a los ensayos que tiene ella sobre el tema. Entonces, bastante interesantísimo, se los recomiendo mucho. Sí, podemos ver muchísimos temas alrededor. Hay también una metaliteratura increíble dentro de este libro, y no solamente sobre los libros, sino también sobre cuestiones de escritores y escritoras. Se los recomiendo muchísimo, me gustó bastantísimo por ahí. Y voy a leer la opinión que, oigan, aquí sí había una opinión de una estrella, pero no tenía texto. Entonces había una opinión, bueno, tenía 2 opiniones de 2 estrellas solamente, y solamente una tenía un texto, y es una Biblia. O sea, es así de que larguísimo, pero creo que voy a tratar de resumirles hasta cierto punto. Dice: entré muy emocionado a leerlo, luego de ver tantas reacciones positivas, aunque no tan a fondo para no darme más idea detallada de cómo era el libro y sobre el tema, que creo que eso hace que mi impresión final sea tan amarga. Y no lo digo con gusto. De hecho, no me gusta que los libros que leo no me gusten, ni hacer malas reseñas, porque pues ¿para qué invertir el tiempo de la lectura en algo que no te gusta y que buscar cosas que no te gustan para dejar comentarios positivos? Entonces, ¿para qué escribes? Eso me dio mucha risa, perdón. Pero bueno, total, dice: digo esto para que no parezca que escribo esto con algún tipo de placer sádico de destrozar el libro. No, odio hacer eso. Si me gustara, me pasaría leyendo libros de gente que me caen mal, como Laje, o de políticos. Pero bueno, esa es una introducción nada más para saber qué tipo de lector es, que creo que podemos hacernos una idea bastante clara. Dice: me parece que como novela es fallida. Es un ensayo disfrazado de novela. Se notan las costuras de esto, que esto al principio era un ensayo. La mayor parte del libro no hay movimiento, sino pura reflexión epistolar sobre imágenes que describe y presenta a través, y a veces están impresas en papel, que está bien, tiene momentos que me resultaban interesantes y hasta lindos. Pero este es un libro que se vende y presenta como novela, no como ensayo, y tengo un tema muy particular cuando se engaña al lector de esa forma. Me molesta mucho. Esperaba yo más movimiento y emoción, pero la mayor parte es sumamente estático y hasta por momentos frío, como esos ensayos muy de nicho, y eso me fue agotando. Buscaba que se ahondara más en el aspecto emocional de lo que había sido el duelo y la relación de R con Edith. De hecho, cuando lo hace en la carta 10, donde habla de la muerte y el duelo, es el mejor momento del libro.
Estaba en realidad sosteniendo en que iba a quedar en 3 estrellas, pero el momento del enojo de R y Gabriel me pareció tan espantosamente egoísta, soberbia y petulante la reacción de R que cayó en mi antipatía absoluta. Y es rarísimo que un personaje me caiga mal. Rarísimo. Que a partir de ahí simplemente ya no me interesaron nada de sus reflexiones, incluso me cayeron muy, muy mal. Y ahí el libro se cayó sin retorno para mí y pues ya, no me gustó escribir esto. Quiero decir que me parece muy icónica esa opinión porque entiendo el feeling, pero también como que deja saco, aunque no me guste escribir. Ajá, o sea, es un poco como, ok, y yo también me estoy gastando en leer lo que no quieres escribir. Bueno, yo solo sí quiero hacer un comentario, digo, está válido que tal vez no sea lo que había esperado, pero sí es una novela, sí hay un arco narrativo dentro de la novela, y sí entiendo que puede llegar a ser un poco complicado porque solamente tenemos las cartas de un lado. O sea, sí entiendo esa parte, pero no, sí es una novela, solamente es una novela escrita en cartas, eso es todo. Y sobre la reacción de la pelea de R y Gabriel, porque hay ahí una cuestión, estamos hablando que eran personas mayores, eran personas adultas mayores. Entonces yo esa reacción la entendí como de una persona adulta mayor. O sea, no me molestó, pero porque yo lo puse en ese contexto y pude entender como esa parte del enojo de esa forma. Pero sí, digo, es válido. Pero me gustó que no tenía, o sea, tenía una opinión de 1 estrella y no tenía texto. Y tenía 2 de 2 estrellas, pero solamente esta tenía el texto. Entonces, pues sí. Amo que a mí también me está sorprendiendo este top porque a diferencia de otras ocasiones no tenemos un guión visible para la otra, entonces estoy aquí como a la expectativa. Ya habíamos hablado de Archivo Agonía anteriormente y ya había mencionado que sí quiero leerlo y estoy buscando como justo un momento adecuado por todo esto que mencionas, pero sí creo que me voy a acercar a la obra y ya les compartiré en algún momento mi opinión. Y pues igual, si ustedes se lo están pensando, espero que le haya servido de motivación para que sí se lo lean. Mi puesto número 3 en este ranking es también algo que, o sea, siento que nada de lo que está aquí pensaba, o sea, si lo analizo, son libros que no había pensado leer este año, son libros que no pensé que fueran a entrar en mi top y son libros de los que no es que no esperara mucho, pero no tanto, ¿saben? Estoy hablando de Todos los fines del mundo de Andrea Chapela. Lo leí apenas en octubre y también quiero compartir algo de lo que escribí en Goodreads. Lo mucho que amé este libro, lo que dialogué con él y lo que me transmitió me resulta inexplicable. Andrea construye una historia de amistad y de amor, juega con la distopía y el cambio climático y hace un ejercicio muy interesante que no me esperaba en esta historia, pero que le sumó todavía más emoción a mi lectura. No será el libro de ciencia ficción o ficción especulativa que todos esperan, pero si se atreven a dialogar con los personajes, con sus emociones, inquietudes y búsquedas, creo que pueden conectar aún más. De verdad, yo cuando cerré ese libro dije, wow, ¿qué acabo de leer? Me tocó en muchos sentidos y me pasa un poco lo que dice Ale respecto a que quizá no he atravesado situaciones similares o no me vi reflejada en alguna idea en específico, pero hay muchas otras cosas que sí he pensado o que han pasado por mi mente y me encanta encontrármelas en historias y ver que ponen palabras que yo no sé transmitir, no sé, me pareció increíble. Además, estuve viendo entrevistas de Andrea hablando sobre este libro y leyendo más opiniones acerca de esta historia y no sé, como que fue creciendo más mi admiración hacia esta obra, además de que para mí es mi primer acercamiento con la autora y sé que hay quienes prefieren Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio porque tienen todo eso que están buscando de ficción especulativa y que acá se decepcionaron y que quizá el marketing o lo que sea ha hecho que este libro se venda como algo que no es, pero a mí me sorprendió muchísimo y yo dije, es que de verdad creo que
el juego que hace y la manera en que se ve que aborda sus propias inquietudes y que te comparte que hay un poco de ella ahí plasmado y de situaciones que pasó, me parece increíble. Entonces decidí darle este puesto a pesar de todos como esas críticas. Yo creo que este sí es del que más he encontrado opiniones divididas y muy opuestas. Y la que decidí compartirles acá es breve y dice lo siguiente. No para mí, me aburrió tanto divagar de los personajes, la incertidumbre y exposición o creación de relaciones desde la confusión me desespera. No considero que sea un libro de ciencia ficción del todo, solo es un recurso que ambienta pero no gira alrededor de eso. Totalmente de acuerdo en esa parte. Su recurso más fuerte es la exposición de la relación entre los tres personajes, la cual no disfruté. Entonces me parece súper fundamentada su opinión porque esta persona dijo, ok, entiendo cuál no es el punto central, pero el punto central no me gustó. Entonces digo, pues súper válido, ¿no? O sea, sí entiendo que hay como mucha inconsistencia en lo que siente la protagonista y en cómo lo transmite, pero creo que esa es la magia de esto, ¿no? Y entiendo que pueda ser, incluso a mí en algún punto sí me pareció como exasperante esta onda de habla, comunícate, pero no me acuerdo en qué espacio fue que lo compartí, que muchas veces juzgamos desde afuera otras relaciones y estas historias de ficción de es que no se están diciendo y aquí veo el error y aquí, pero luego hacemos una introspección en nuestras relaciones y a lo mejor no tal cual el error, pero hay falta de comunicación, hay malos entendidos por no ser claros, por no herir al otro, por suponer o asumir cosas. Entonces, no sé, a mí me parece que refleja muy bien muchos tipos de relaciones, no solo amorosas o de amistad, y que justo abraza este otro giro que propone Andrea de qué pasa con lo que está ahí en medio que no se define como algo tal. Ay, no sé, me parece muy mágico y creo que podría durar mucho tiempo hablando de esta historia. No sé si mencionar algún aspecto relevante porque siento que caigo en el spoiler, pero léanlo y luego me platican. Sí, es que sabes que, amiga, yo creo que debería del libro ser mencionado no por la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción debería ser como un detalle extra que tiene por ahí la novela. Pero es una novela súper cotidiana y en el sentido muy humano de las cosas. Porque yo creo que todo mundo hemos pasado por un desconocimiento de nuestras emociones. Entonces, si no sabemos qué estamos sintiendo, cómo vamos a tener una buena comunicación sobre lo que estamos sintiendo, si ni siquiera nosotros estamos comprendiendo qué es lo que estamos sintiendo. Es que sabes que acabas de dar en el clavo porque al menos a muchos nos pasa así. Yo me espero como aterrizar ideas, sentimientos, emociones para compartirlo, sea enojo, sea felicidad, sea lo que sea, tristeza. Personas que me conocen como más a profundidad, quizá Ale lo pudiera decir, que me tardo en compartir los procesos que estoy viviendo y lo he trabajado en terapia y lo he trabajado en muchos aspectos para hacerlo como de una manera más inmediata, porque al final de cuentas sí hay una repercusión en que la persona de enfrente no sabe y no puede manejar contigo el proceso, pero justo esa onda de es que yo necesito ponerle y saber qué onda y hasta entonces te comparto puede ser uno de los factores que hayan hecho que me gustaran tanto la historia. Ay, pues me da mucho gusto que te haya gustado tanto, amiga, pero fíjate que sí quiero que leas Sensibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio porque quiero saber qué opinas. Me pareció un librazo y estuvo muy cercano de estar en mi top 10. Ya está ahí en el librero, entonces ya estoy más cerca y aparte a mí me da mucha curiosidad porque siento que es a la inversa, o sea, los que leemos primero no les encanta tanto el otro y los que leen primero el otro no tanto, o sea, como que sí se decantan por uno, entonces a ver qué pasa. Yo sí creo que me puede gustar mucho también el otro. Sí, yo también, yo creo que sí puede llegar a ser no de 5 tal vez para ti, pero creo que vas a tener como opinión bastante interesante acerca del libro. Digo, al final del día también es otro formato, son relatos, pero ¿sabes qué puedo yo rescatar de ambas lecturas? Porque ambas lecturas las hice este año, es que me demostraron lo inteligente que es Andrea Chapela. Wow, o sea, sí me parece una persona con una mente muy brillante
y creo que sí permea esa inteligencia en las historias que escribe. Pero bueno, me voy con mi top 3, que amiga, yo te agradezco tantísimo que me hayas dejado que grabemos este episodio hasta este día, porque creo que si lo hubiéramos grabado antes, mi top estaría todo mal. Y es que les voy a hablar de una de mis casi últimas lecturas, o sea, es una lectura bastante reciente, es una lectura que hice este mismo mes, y es Las noches habitadas de Almadelia Murillo. ¡Qué novelón! O sea, yo no pensé que iba a estar leyendo un nuevo favorito de una escritora que ya tengo tiempo leyendo. Las noches habitadas va sobre, es una novela que tiene diferentes puntos de vista, todos son femeninos y tenemos una correlación entre ellos. Tenemos una madre y una hija y una tía o hermana de esta madre e hija y una vecina, que son mujeres en diferentes etapas de su vida y que nos van contando qué les aqueja, qué las acompleja, cómo es que van viviendo su vida y qué etapa están viviendo. Y wow, o sea, yo no vi venir todos esos giros. Cada uno de los personajes está tan bien construido que tienen una voz bastante clara. Y eso a mí me enganchó desde las primeras 20 páginas. O sea, empieza con la voz que creo que es la más creativa, que es la de Carlota, que es la de la hija, y es esta adolescente que se lo vive acomplejada por su cuerpo, pero estar como en ese estado físico tiene que ver mucho con su estado mental, y es que tiene un insomnio que cállate, pero nos vamos viendo vamos viendo a través de, digamos que el desarrollo de la novela, que es algo familiar, o sea, su familia no duerme, ¿qué onda? Y si duermen es porque no es una forma natural, o sea, se medican para dormir. Entonces vemos como ese tema del insomnio, del sueño, vemos también mucho el vacío que genera a veces llevar como una vida en donde creemos que tenemos todo y al mismo tiempo no tenemos nada, inseguridades varias, de todo tipo. Tenemos el tema del incesto, amiga, y yo eso no lo vi venir. Y wow, cómo se va planteando dentro de la novela este tema. Me gusta porque también hay mucho destape sexual a través de una de las personajes, que es el de la vecina. De hecho, ese personaje me gustó mucho, o sea, me gustó muchísimo. Era bastante ácida en el sentido de que se burlaba a veces como de sus parejas sexuales y yo me botaba de la risa, o sea, decía, híjole, qué triste, pero no manches, qué gracioso. O sea, qué gracioso. Ay, no. Me encontré en varias partes de este libro riéndome con Carlota y con Magdalena, en caso específico, identificándome mucho con Claudia, que era la mamá, porque tiene una celopatía cañoncísima dentro del libro, y yo me puedo identificar porque es una persona muy celosa en todos los sentidos. Y tenemos a la hermana o tía, en este caso de Carlota y de Claudia, que pues ahí tenemos ahí varios temas de salud mental, de soledad, es una escritora que pues al parecer vive al día, pero no tan al día, o sea, sí tiene trabajo, pero ahí tiene varias cuestiones. Y qué personaje, ay, no me destruyó. Hubo varias partes en donde sí tuve ojo Remy, o sea, sí quería de que soltar la lágrima, porque sí es bastante fuerte, pero me gustó mucho, o sea, estaba yo leyendo como una posesa, o sea, una obsesa posesa, este libro, y se convirtió en mi nuevo favorito de Almadelia, o sea, wow. Y creo que es de sus primeros libros publicados, si mal no recuerdo, su primera novela publicada, y vaya forma de empezar su carrera, la verdad, me gustó bastante. Pero así como me gustó tanto, pues hubo gente que no. Y encontré la cosa que más me dio risa, buscando esto. Ay, no, me dio mucha vida. Este comentario es una opinión de una estrellita. Tenía bastantes de una, o sea, sí, bueno, ya es un libro que ya tiene bastante tiempo publicado, que no sé si se publicó en 2017 o 2018, entonces ya tiene también sus años. Y dice, qué decepción de libro, se siente como si fuera comprado, pero bueno, ay, es que me da mucha risa. Dice, se siente como si hubiera comprado un guión de un capítulo de La Rosa de Guadalupe.
Ay, no. Y es que, a ver, esperen. O sea, sí entiendo de dónde viene el comentario, porque sí creo que puede convertirse en una historia muy chilanga, pero, yo creo que tiene que ver mucho en qué tono leemos a los personajes nosotros como lectores. A mí me ha pasado eso con N libros, en donde digo, ay no, el tono está súper mal, está súper fuera de lugar, de que esto se lee bien rancio y así. Puedo entender 1000 veces eso. Pero no, yo no lo leí, digamos que Rosa Guadalupesco, o sea, yo sí lo leí un poquito más, en una forma más seria, porque obviamente sabemos que cuando alguien utiliza la comedia para contar su vida es porque la tragedia la respalda. Entonces, vaya tragedias, wow. No sabes cómo me encantó el libro, amiga, o sea, me gustó muchísimo, son de esos libros de que ¿por qué no lo leí antes? O sea, de esos de que estás así como procesando absolutamente todo y se coló en el 3. Sigamos con nuestras mejores lecturas del 2025. Ya llegamos al top 2. Sí me costó, como estos últimos lugares, ver cuál era primero y cuál era segundo. Ya por ahí hice un spoiler en redes y el que estaba muy sorprendido era 3. Me dijo ¿cómo? ¿En serio? Y yo, sí. Pero ahorita llegamos a esa parte. Mi 2 es Mandíbula de Mónica Ojeda. Oigan, este es el año que conocí a la autora, que por fin me decidí porque yo estaba muy intimidada por la forma en que me han hablado de lo perturbador, lo inquietante que escribe, de los temas que maneja. Entonces dije, bueno, me lo voy a tomar con calma y me voy a leer primero el libro de relatos que tiene, que es Las Voladoras. Igual, casi se cuela acá, estuvo en mis libros de 5 estrellas. Y dije, qué historias. Entonces di un paso más hacia Mandíbula y definitivamente sí es de las cosas más grotescas, impactantes y que me han hecho pensar tanto tiempo en ellas aún acabada la lectura. Creo que Mónica logra tener esta atmósfera de tensión y miedo constante, hablando simplemente de lo siniestro que puede ser la adolescencia y la maternidad, que son temas como del día a día, súper comunes, que en algún momento experimentas porque fuiste adolescente o porque tienes una madre o la tuviste o tú eres madre. O sea, así de sencillo, ¿no? Sabe crear imágenes bastante incómodas que asustan, dan asco y te repelen. Y sí creo que su narrativa es compleja, metafórica y que va exigiendo tu atención porque hay diálogos que se funden, se entremezclan y te muestran pues todo este contexto que te da sobre los protagonistas. Hay bastantes referencias literarias, filosóficas, de la cultura en general y va diseccionando el miedo, el horror cósmico y el horror blanco. Y lo último que puse en mi Goodreads, que de hecho me di cuenta que había escrito una opinión bastante extensa cuando ya no me cabía, dije, wow. Definitivamente esta novela transgresora rompe fronteras, habla de lo monstruoso femenino, la sexualidad y el erotismo como pulsión y amenaza. No es una lectura que tomaría a la ligera y personalmente recomiendo haber leído previamente a la autora para conocer su estilo. Yo sugiero Las Voladoras, un libro de relatos que aunque breves reflejan un poco de lo crudo que puede llegar a ser. Y creo que este círculo se cerró muy bien porque tuve la oportunidad de ver a Mónica hablar en un panel sobre su literatura, que de por sí es incómoda, ¿no? Hablé un par de minutos con ella y malamente no tengo... Esto siempre me pasa, oigan, de los 5 libros que leí o que tengo pues en mi ranking, 2 no los tengo físicos, ¿no? Y uno de ellos es Mandíbula, porque estaba ya agotadísimo en la feria, entonces no me lo pudo firmar. Pero sí le expresé como este sentir de que, wow, el miedo que me daba y la intimidación. Y 2, que ya estaba lista para el nuevo reto que es Nefando. Y pues eso, que sé que va a ser un libro que voy a visitar en algún otro momento con más como contexto detrás y con más, digamos, bases para poder reaccionar a lo que ella refiere. No creo que haga falta, pero sí creo que aporta más. Yo creo que solo por eso me detuve a ponerlo en el top 5, porque sé que a lo mejor hay algunas como
metáforas, algunas referencias que no tengo del todo porque no he hecho lecturas que menciona de autores a lo mejor basiquísimos, pero que yo no me he acercado. Pero sí creo que el sentimiento que me provocó y esas ganas de seguir leyendo sin parar hasta qué pasa, y en un inicio me aburría la historia como de el secuestro que se presenta, digamos, como trama principal. Bueno, más que me aburría, quería saber de eso, y en el Inter te metían como todo el contexto y yo, no, ya regrésame, ya quiero saber. Y ya hubo un punto en el que ya no sabía qué me interesaba más y qué quería saber más. Entonces, no sé, de verdad que si les gusta incomodarse con libros, este es uno que yo pondría en el top de libros incómodos que he leído. Y voy a compartirles también una opinión bastante extensa. Bueno, no mucho, pero sí como que justificada, que eso también me gusta, ¿no? Que las personas ahora sí justifiquen su opinión. Dice, agotador en mi opinión. Frases exageradamente largas sin necesidad, con 1000 paréntesis, 1000 aclaraciones, 1000 referencias. Cuando te das cuenta te has perdido porque lleva un párrafo entero sin cerrar la frase. El lenguaje es pretencioso, rebuscado, hasta ridículo. Parece que escribiera deseando sonar profunda y original en cada frase de la novela, cosa que es imposible por lo que queda demasiado forzado y recargadísimo. Es una pena porque la idea inicial es buena y la trama habría quedado muy bien de no haberla hundido entre tanta decoración. He sufrido leyéndola porque observaba que la autora quería mostrar violencia, explorar el lado salvaje que todos llevamos dentro, pero la obsesión es tal que convierte esa imagen en una caricatura. Con algo más de cuidado, sutileza y un poco más de tijera, menos es más, habría logrado, pienso yo, mantener mejor la magia y atrapar más al lector. Creo que esta idea refleja muchas opiniones de una estrella que estuve leyendo, en donde sentían como que estaba muy rebuscado, que la autora era muy pretenciosa. Siento que a mí no me pareció así, pero sí creo que tiene mucho conocimiento y que sin querer termina poniendo toda esta información y vaciándola ahí. Y pues al final sí, de repente te sientes tonto y dices, ¿qué es esta referencia? ¿Qué es esta metáfora? ¿Qué es esta manera de crear figuras retóricas que yo ni conozco y que, pues, a ver, déjame, detengo y me regreso? Pero aún así me parece como que no fue como la idea, sino simplemente así salió la obra. Ya también lo habíamos mencionado de cómo de repente sus personajes que son adolescentes a lo mejor no se sienten tan adolescentes, o que la voz que le da Mónica es como más elevada, no sé. A mí simplemente como que esos, digamos, errores o defectos los hice de lado y me quedé maravillada por cómo me hizo sentir. Entonces, pues igual, por si lo quieren considerar, no creo que sea una novela ligera de leer en ningún aspecto, pero sí recomiendo que lo hagan como con calma, con tiempo y quizás sin tanta expectativa, porque luego uno cuando vende historias de terror o de horror o incómodas, tú pues como que vas midiendo con tus niveles de sustos o de incomodidades y dices, pues esto que he leído o he visto cosas peores, ¿no? Y habrá quienes digan, no manches, esto es demasiado. Entonces es bien personal, pero sí creo que a veces las expectativas afectan. Entonces sí, éntrenle, pero tomando en cuenta, digamos, estos dos lados de la moneda. Que como que era mucha información sobre información sobre información. Siento que era un poco también el estilo de Mónica. O sea, creo que es su estilo y que iba construyendo sus personajes a través de eso. Entonces, a mí, fíjate que no me molestó tanto. O sea, sí recuerdo mucho esa parte, pero no me molestó tanto. Pero obviamente, pues sí, son opiniones bastante personales y sí me impresiona que esté en tu top, amigo. O sea, no porque no crea que no sea bueno, es buenísimo, pero wow, qué interesante, ¿no? Yo tengo aquí allá pues mi top 2. ¡Ay, no! ¿Cómo batallé? O sea, sí batallé un poco, pero más porque este libro estuvo en el top 1 muchísimo tiempo este año. O sea, yo estaba segurísima que no iba a leer algo mejor. Y pues sucedió que sí.
Pero ahorita les platico de cuál es el libro que desfalcó a La mala costumbre de Alana S. Portero. Para mí, La mala costumbre me vino a abrir los ojos de cómo un libro que tiene representación LGBT no tiene que tener forzosamente la etiqueta de LGBT. Porque al final del día las personas de esta comunidad son personas y ya. O sea, son personas como todos los demás somos. En el sentido de que sí, a lo mejor pueden llegar a vivir cosas bastante fuertes, bastante tumultuosas, bastante difíciles, porque dentro de la sociedad sí pueden llegar a ser vistas, pero al final pueden llegar a ser vistas, de otra manera. Pero al final son personas que también viven muchos procesos como otras personas los vivimos, hablando en el sentido de encontrarse una identidad, de encontrar qué significan ciertas emociones, cómo es que van viviendo su vida, cómo hay un sentido también de crecer a través de que a veces sentimos un poco de odio y repudio por nosotros mismos y encontrar el camino para querernos y amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Creo que es una novela, más allá que sea una novela LGBT o que tenga representación LGBT, creo que es una novela que habla sobre la identidad. Y me parece una cosa preciosísima. O sea, sí tiene sus momentos súper dolorosos, sí tiene sus momentos para reflexión, pero creo que pudimos encontrar esas emociones que vamos viviendo en esa etapa tan difícil que es la adolescencia, y que vemos cómo esta persona se va encontrando a través de otras cosas y también cómo es que la no aceptación fuera de su familia, o sea, su familia para este punto también me gustó que su familia sí la aceptaba, pero cómo para la sociedad eres tan diferente que no pueden contigo y cómo afecta eso la vida de alguien, tanto que puede llegar a perder su propia identidad, ¿no? Una identidad que ya tenía ganada, pero que llegó el punto en que sentían que no, que ganaba, ¿no? Esa parte en donde te hace sentir que no eres eso cuando realmente lo eres. A mí me movió muchísimo, es un libro marcadísimo a morir, o sea, tiene demasiados post-its, me llevó a todo y me gusta también mucho este sentido de la familia extendida, pero no en ese sentido como romántico de decir, ay, es que mi vecina me compartía cosas, o ay, es que sí, es que la señora de la esquina sí me trataba bien. O sea, no, en ese sentido de tú poder encontrar quién eres a través de otras personas que están viviendo su vida a su manera, como debe de ser, o sea, como cada una de los seres humanos que vivimos en esta tierra, deberíamos de vivir la vida, o sea, a nuestra manera y ya, ¿no? Entonces, no sé, es para mí una novela llena de significados, llena de momentos, para mucha reflexión y emoción, porque obviamente hay este descubrimiento del amor, descubrimiento del cuerpo, de la sexualidad, y que de repente me daba tanta emoción porque sientes esa emoción cuando se va a ir así como que al faje con un interés amoroso y dices, uy, o sea, así como que qué emoción, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, qué triste que se tienen que esconder. O sea, qué triste que tienen que buscar un lugar en donde no los vayan a ver. Entonces, no sé, es como, para mí, una historia redonda, sí dolorosa y todo, pero al mismo tiempo también muy esperanzadora. O sea, no sé, a mí me movió muchísimo, mucho, 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 mucho. Me gusta mucho ciertas referencias también como culturales, muchos lugares de España son bien representados aquí también, entonces conocer también un poquito de los lugares, de ciertos lugares de España que luego no nada más es Madrid o no nada más es Barcelona. Entonces, pues sí, me gustó muchísimo y aparte fue lectura inmersiva, o sea, leí el libro escuchando el audiolibro narrado por Alana. Entonces, wow. No, qué experiencia. Fue una experiencia lectora hermosa que funcionó para mí. O sea, que conecté 100% y me gustó bastantísimo.
Pero pues hubo gente que no, ¿verdad? Que de hecho aquí, amiga, es en donde, ya ves que ahorita comentaba de lo de los porcentajes y de los números de páginas. Este es el libro que más tenía de eso, de que llegue a la página 80, de que al 30%, de que no llegue ni a la mitad, de que no lo pude terminar, de que esto, de que el otro, y yo, pues ahora, o sea, de que, ok, sí puedes poner tu opinión, pero calificar un libro que no terminas me genera un poco de conflicto, la verdad. O sea, se me genera un poco de conflicto. La calificación, puedes tener una opinión y está bien. Pero pues les voy a leer. Y también, híjole, algo que también, híjole, me cayó muy gordo. Leí muchas opiniones transfóbicas en Goodreads. Qué triste, qué horrible sociedad en la que vivimos. Pero me da mucha risa porque al final del día, pues obviamente no se iban a encontrar en la lectura porque pues habla de esas mismas personas, de las personas que son transfóbicas o que son homofóbicas o en contra de la comunidad LGBT. Entonces dije, ni siquiera voy a terminar de leer tu opinión porque pues no me interesa, ¿no? Pero pues les voy a leer una cortita que también tengo como que un poco que decir alrededor de ella. Pero pues también se entiende cuando no se conecta 100% con una historia que, a lo contrario, yo conecté al 100. Dice, no he conseguido, me imagino que es conectar. Dice concertar, pero me imagino que es conectar. Dice, no he conseguido conectar con el protagonista. Mira, ve, también dice con el protagonista, cuando es la protagonista de la historia. Los primeros 2 capítulos fueron los únicos que me consiguieron casi gustar. El resto, desafortunadamente, me los he tenido que leer por no dejarlo a medias. Sinceramente, no creo que sea un libro que pueda ayudar a nadie en sus vidas ni a mejorarlas. Esperaba mucho más. Y a ver, amiga, ¿tú lees un libro para que mejore tu vida? Esa es mi pregunta, en general. Digo, cada quien lee por las razones que quiera, ¿no? Pero, pues tampoco el libro dice que es de autoayuda. Yo siento que cuando un libro... no es mi objetivo principal. Sí, exacto. No es tu objetivo principal. Y yo siento que los libros que cambian como que nuestras vidas o que nos enseñan... o nos dan nos dan la oportunidad de ser, tal vez, mejores personas, es por una... como percepción personal y es usualmente un efecto secundario de la lectura. Yo siento que un libro no tiene que cambiarte tu vida sí o sí de primera instancia, o sea, no es su obligación. O sea, siento que no es su obligación y no debería de ser obligación de ningún texto cambiarte tu vida. O sea, ya eso es después del ejercicio, pero sí, te digo, mira, decía el protagonista cuando es la protagonista, realmente. Pero así, la verdad, eso sí lo sufrí mucho leyendo las opiniones y sí encontré cosas bien feas, pero... Ay, ¿qué se va a hacer? Es solamente un reflejo del mismo libro, o sea, en el sentido de la sociedad en la que vivimos. Fíjate que yo también leí este libro durante 2025 y de inicio no fue como... fue para ti la lectura, y 2, estuve en un club de lectura compartiendo impresiones y a la mayoría estaba como muy encantada con la historia, pero justo estaba una chica de la comunidad específicamente trans que nos dio como su perspectiva y creo que sí sumó mucho a la conversación, aunque también, porque me encanta que después de que diera, o sea, creo que abarcó toda la sesión y duró un montón de minutos hablando de por qué no le había gustado. Creo que al final, más allá de que nos dio como más de cerca esa vivencia, pues también creo que tiene mucho que ver con simplemente cómo reaccionas ante los problemas, ¿no? Entonces yo sí agarré como, ok, tomo esto que me estás diciendo porque sé que tú has vivido más de cerca este tipo de cosas, pero no me voy con toda la idea de solo porque tú me dices que, ¿sabes? Y creo que a todos les pasó eso y yo de que no, o sea, sí tomen lo que está diciendo, pero hay experiencias muy variadas, entonces... Sí, es que es igual, yo creo que simplemente, mira, yo espero y no sea muy incorrecto lo que voy a decir, pero es como también la experiencia de ser mujer en general. O sea, tú puedes tener una experiencia de ser mujer muy diferente a la mía por muchas razones, y podemos empezar simplemente como es cada una de nuestras familias. Punto, ¿no? Entonces yo siento que es más que nada cómo les va a cada quien en la feria. Y simplemente es una forma de contar que Alana bien ha dicho que no es su historia 100%, pero que pues obviamente
pues ella ha vivido esta transición, ¿no? Pero pues es una historia y híjole, es que yo sí estoy un poquito en contra de que mucha gente se aferre a que las historias de la comunidad sean historias tristes y horribles, cuando puede haber también historias luminosas y bonitas. Entonces, aquí lo que me gusta de la mala costumbre es que tenemos como de las dos partes, a mi punto de vista. Pero no sé, siento que, digo, está bien, está súper válido y digo, obviamente tiene muchísimo valor a alguien que ha vivido un proceso similar o igual, o no sé cómo decirlo, pero a mí me movió mucho. O sea, yo estaba con el corazón aplastadísimo y al mismo tiempo como que con mucha esperanza al final. Y pues sí. Sí, no sé, como que es complejo. Sí, pero eso es lo valioso de las lecturas y que lo mencionamos también en el episodio de Peores Lecturas. Quizá ahí estaba uno de sus libros predilectos y acá quizá haya un libro que ustedes también digan, híjole, yo pude aportar mi opinión de una estrella ahí o algo. Y súper válido, ¿no? Ver cómo atraviesan de diferentes maneras a las personas los libros. Al final sí hacemos esto como una forma de recomendación y ahora sí que garantía de ser humilde opinión, pero no es una garantía global, vaya, pues. No, es bien personal este top, por favor, no. Claro. No nos crucifiquen si luego no les gusta. Ya sé. Y pues ahora sí, Ale, llegamos a mi libro favorito de favoritos del 2025, qué sorpresa. Lo compré en 2024 y lo compré como por, digamos, accidente. O sea, no accidente, pero no está como planificado y sabrán que yo luego sí planifico ese tipo de compras. Estoy hablando de 13 latas de atún de Amandititita. Después de haber visto esos 21 libros que leí con 5 estrellas, me puse a ver cuáles realmente me habían marcado, habían hecho un cambio, ahora sí que como dijo la opinión negativa de ese rato, cuáles habían hecho un cambio en mí, no, pero durante la lectura que me habían hecho más reflexiones, me habían sorprendido, lo tengo anotado no solamente con post-its, sino también escritos, estuve hablando de él a lo largo del año, me gustó mucho que a mi video en TikTok le fue muy bien y llegaron personas que habían leído el libro y que coincidieron conmigo en wow, qué librazo y qué historia. Y lo mejor de todo, y lo que me hace que sea también como más valioso para mí, es que es un libro de relatos y es difícil que fragmentos o historias que a lo mejor no terminan de hilarse por completo tenga como tanta, pues sí, que esté tan compacto en opinión. Y siento que habrá unos que como que dije, un poco irrelevante, habrá otros que, wow, marcadísimo, pero creo que el 98% para mí es un wow. Qué escritura, qué forma de hacerte llegar como estas ideas, porque Amandititita o Amanda la Nena Escalante juega con su autobiografía y juega con la ficción y hace una mezcla ahí de textos bastante interesantes que no terminan de ser como tal esta onda de te voy a contar mi vida, pero tampoco son déjate pongo todo lo que he escrito. O sea, no sé, es muy mágico este librito que ya tiene muchos años publicado, pero que dio como este nuevo salto y la gente empezó a leerlo por curiosidad, porque la portada es atractiva, en mi caso, porque cabía en la promoción de las cajitas de Penguin y tenía esa duda y dije, bueno, si no me gusta, no lo compré, digamos, a precio completo. No sé, fue una mezcla de diversos factores porque yo voy a admitir que sí estaba bastante prejuiciosa y con bastantes como estigmas de esta mujer habrá escrito algo que me guste. Porque no es que su música no me gustara, pero tampoco siento que era como completamente mi estilo, ¿no? Pero wow, o sea, de verdad no estaba preparada para este tipo de historia. Me pareció definitivamente una sorpresa muy agradable. Subestimé bastante a Mandititita y ahora digo, wow, mira, acá en el top 1. Y creo que incluso si en algún momento se diera cuenta de
que está en esto, a ella le daría mucha felicidad porque ya leyendo su autobiografía y escuchándola hablar en la FIL de Monterrey y en entrevistas como la que hizo Ale, pues ella comparte que su intención siempre fue ser escritora o autora, pues, pero que los caminos de la vida la llevaron para ser cantante un rato y componer y la música, pero ahora quiere retomar esta otra inquietud que tuvo durante mucho tiempo y que se preparó y que después lo abandonó, y después también siento que está como algo ahí muy nato. Entonces no sé, de verdad es que me gusta mucho la forma en que me hizo sentir. Quiero decir que entre la curiosidad también que estuve compartiendo esto y que está chiquito, lo está leyendo estos días mi hermana, que está de visita acá en mi casa, y yo la veo también bastante impactada. En un inicio estaba queriendo hilar todo y yo de que no, a ver, no. O sea, léelo como o sea, donde pone título es donde empieza y donde está el punto final es el punto final. Ya después tú misma te darás cuenta. Aparte yo sí le dejé algunas notas, estas tipo conjeturas de ¿será esto su vida? ¿Será esta es Amanda? Esta. Entonces le dije, eso ya es muy personal, ya tú decidirás. Y pues no sé, creo que los relatos me impactaron demasiado, conmocionan y sacuden. Y creo que cada final me parecía más choqueante que el anterior. De hecho, me dio mucha risa porque supe cuando leyó un relato, porque mi hermana hizo alguna expresión y le dije, acabas de terminar tal, ¿verdad? Y me dijo, sí, y yo sabía, porque es como el que hasta te hace como, ¿qué? Y te regresas, ¿no? Sí es doloroso porque al final cuando descubres que sus años de vida que está contando ahí fueron muy tristes, que sufrió y que la marcaron por muchas cosas que vivió, también tiene esta parte esperanzadora que te hace sentir como más cálida y la historia como más completa. Entonces, no sé, definitivo, sí voy a seguir ahí como con lean 13 latas de atún de Amandititita y lean 13 latas, ¿sabes? Como un periquito. Y pues bueno, no me gustaría cerrar de esa manera, pero vamos a compartir la opinión de una estrella que me encontré. Había varias, pero esta, pues no sé, como que fue la que elegí. No me gustó, tal vez no estaba preparada para este tipo de libro y al leerlo porque me lo prestaron tampoco me ayudó. No esperaba nada y aún así no me gustó. Había capítulos que no entendía y el hecho de que ningún capítulo se hilara también me causó un poco de confusión, lo cual me indica que no hizo una lectura como... de relatos, sí, lo hizo como novela y no es una novela. Sí, que pudo afectar un poco su experiencia lectora, ¿no? Y cierra con, ¿por qué leería tanta tristeza y depresión? No me gustó y no lo volvería a leer. Que es súper válido que a las personas no les guste acercarse a temas como justo, pues, delicados, tristes o sentirse así en una lectura. Yo también elijo mis batallas y hay momentos en los que no me quiero acercar a este tipo de lecturas, pero esta en específico sí la releería y creo que sí me ha sumado también a los post-its y tal. Estuve compartiendo también en un espacio de lectura después de que yo lo leí opiniones y entonces retomaba porque pues mi memoria no es tan buena, entonces medio me leía y creo que va a ser un libro que vaya a seguir visitando durante mi tiempo de lectora y recomendando y así. Quisiera que hubieran visto la cara de Caro mientras estuve hablando de este libro. O sea, literal le salían como destellitos de los ojos. Qué bonito, amiga. Se te iluminó la cara de que así, mira, ni el iluminador más caro de este planeta te va a dar ese glow que te dio esta gran experiencia lectora. Qué bonito escucharte hablar de 13 latas de atún. Qué bonito ese libro, me gusta. Bueno, qué buena lectura es. Y creo que luego sí se puede complementar muy, muy bien con su otro libro, que es Algún día contaré esta historia. Pero a mi punto de vista sí me quedo, o sea, me gusta más 13 latas de atún. Siento que es un libro que está más marinado, que está más, no sé, como que tiene un poquito más de tela. Pero el otro creo que puede ser como un gran contexto para 13 latas de atún. Pero bueno, amiga, pues ya vamos con mi top 1, que yo tampoco... Bueno, yo sabía que este libro tenía todo para que me gustara. O sea, buenas recomendaciones de gente que confío mucho, un nuevo hype, porque Sexto Piso sacó una nueva edición en español.
Y yo lo compré hace este año, pero ya hace bastantes meses. Y 313 lo tuvo en su club de lectura. Y dije, es el tiempo, es el momento. Y wow, qué buena novela. Me gustó muchísimo El cuarto de Giovanni o La habitación de Giovanni, dependiendo de cuál edición tengan, de James Baldwin. Es una, digamos que una historia que fue publicada ya hace bastantes años. De hecho, James Baldwin pues ya falleció y sí está considerado medio como un clásico de la literatura americana. Contemporánea, porque pues sí fue como en los años, creo que 70. Ay, no, bueno, estoy diciendo, pero fue en el siglo pasado, pues, pero ya hace bastantes años. Y va sobre este personaje que se llama David y que a través de por ahí un viaje conoce a este enigmático y carismático personaje llamado Giovanni, que lo va a hacer cuestionarse muchísimas cuestiones relacionadas a su persona, desde su identidad, desde su atracción sexual, desde su forma de ver la vida y de lo complicado que es vivir a veces simplemente el momento que estás viviendo en ese instante. Tiene unas conversaciones, amiga, cállate. O sea, los diálogos dentro de esa novela van a vivir de forma gratuita en mi mente por mucho tiempo. Me encontré anotando muchísimo el libro en el sentido de que hay muchísima misoginia a través de los personajes masculinos dentro de la novela, pero había personajes femeninos tan poderosos que les contestaban a ellos mismos. Y puedo entender muchas de esas ideas por el tiempo en donde fue publicado y donde se desarrolla la historia, pero me gusta que haya esa conversación y que los personajes femeninos no son tan tontos como los personajes masculinos los hacen ver, y que también hay mucha objetivización. O sea, sí hay bastantes cuestiones por ahí misóginas que les comento, pero me gustaron mucho los diálogos y las contestaciones que daban las mujeres dentro de esta novela. Hay cuestiones como bien tristes, como mucho caos dentro de todas estas emociones que estaban viviendo los personajes, y también hay este sentido como medio tóxico de pensar de que solo porque yo lo veo en mi mente es como debe de pasar y pues así no es la vida, ¿no? Y es ese golpe de realidad tan fuerte en donde pues una se hace una idea que no es, o sea, que no va a ser, y por más que nuestro corazón lo quiera, no va a pasar. Entonces es un libro súper desgarrador, bellamente escrito, o sea, es un poema larguísimo, precioso, que pues también nos muestra también cómo a veces pues no hay libertad en cuanto a lo que nosotros a veces realmente somos, ¿no? Por muchas cuestiones, no solamente por lo social, sino también por muchas cosas o prejuicios que tengamos nosotros mismos. Entonces, es que me da miedo este sentido de que es que tú dijiste que era lo máximo. Pues para mí sí fue lo máximo y es lo máximo. Creo que obviamente no puede llegar a ser una historia igual para todo el mundo, pero sin duda sí encuentro como una cuestión magistral en la forma de relatar una historia bastante potente, con personajes súper bien construidos, en muy pocas páginas, porque creo que si a duras penas llega a menos de 200, creo. O sea, es un libro bastante breve. Entonces sí encuentro como una cosa muy brillante de contar una historia así, en tan pocas páginas, y que también, a pesar de que se siente como que está un libro muy escrito y muy poético y todo, no se siente como que el lenguaje muy rebuscado. Lo que sí es que tiene como muchas expresiones francesas, porque bueno, David es un americano que llega a París porque él está comprometido con una chica, pero ella dice, pues antes de casarnos yo me voy a ir de viaje, mano, ahorita yo regreso, aquí te dejo en París, yo me voy a ir a dar de tour por Europa, pero pues vengo por ti luego, ¿no? O sea, meses, ya sabes, como de antes, ¿no? De que bueno, yo me voy a ir a viajar, aquí espérame, ahorita regreso. Y pues en ese inter en el que ella anda de viaje, David conoce a Giovanni y pues pasan cosas, ¿no? Suceden cosas.
y cómo ella encuentra a una persona completamente distinta, pero ella no se da cuenta de primera mano. Entonces, híjole, es bien interesante. A mí me gustó muchísimo, me removió desde lo literario, desde lo emocional, y wow, sí quiero seguir leyendo a James Baldwin, o sea, sí me interesa muchísimo como que qué más me quiere contar. Él era parte de la comunidad LGBT y obviamente tenemos representación LGBT dentro de la historia. Y creo que era el tema que él quería como representar en esta novela, pero también mucho sobre qué hacemos aquí en el mundo como personas, porque creo que critica también mucho la parte de tener una posición, un renombre, que vengas de familia tal, todo eso, ¿no? Tiene mucho que ver. Yo en la primera parte me cuestioné mucho también esta parte de la familia, de ver a nuestros padres no como nuestros papás o nuestros héroes o como este sentido de alguien que nos tiene que proteger o nos tiene que cuidar o nos tiene que proveer, sino como seres humanos, porque también a veces se nos olvida que nuestros papás también son seres humanos, o sea, ellos se pueden equivocar, la pueden regar, pues sí, o sea, realmente ellos también son seres humanos, no tienen siempre que fungir como este rol tan estricto de ser padres, porque pues nadie sabe, o sea, nace sabiendo cómo serlo, ¿no? Entonces sí, muy interesante esa parte. Creo que te puede llegar a gustar por muchos lados, porque también luego se convierte como medio en un thriller. Yo eso no lo vi venir en la última parte del libro, hay por ahí una cuestión y da un giro bastante interesante. Entonces, pues sí, me gustó muchísimo. Un saludo a Yaredi, porque de hecho creo que no sé en qué vez fue la que leyó este libro, con la séptima o algo así, porque es uno de sus libros favoritos y me encantó tenerla por ahí también en la discusión del club, estuvo muy muy padre y fue un libro que sí nos gustó mucho en el club. Entonces se ganó su puesto, o sea, en noviembre desfalcaron a La Mala Costumbre. Pero sí, lo recomiendo mucho. Y aquí, híjole, aquí también había muchas opiniones, pero este sí es un libro que ya tiene mucho tiempo publicado. Entonces sí eran milloncísimas de opiniones, o sea, eran muchas. No encontré una en español. Yo creo que tiene que ver con que tiene poco que lo republicaron en español a través de Sexto Piso, pero voy a tratar como de traducir una que encontré que me pareció interesante. Dice: estoy bastante decepcionada de que no me haya gustado esta novela como yo lo esperaba. No dudo que para Baldwin escribir un libro centrado alrededor de la homosexualidad en su época era revolucionario. El problema es que este libro es muy misógino y hace que la lectura se extienda y complique y arruine la experiencia lectora. Aunque esto no tenga nada que ver con el plot del libro. Pero quitando todo eso, la novela me pareció cero interesante. Giovanni me pareció un personaje súper patético. Fue muy difícil para mí entender por qué tenía esa dependencia con David como amante, ¿no? O sea, él se va desarrollando como un amante de David y pues había ahí una cuestión bastante tóxica de parte de Giovanni. Baldwin debería de haber explorado más el personaje de David en cuanto a su sexualidad y todas las preguntas que tenía alrededor de ello. Y pues no lo hizo, y en lugar de esto hizo que odiara su homosexualidad directamente y lo traspoló a un odio hacia las mujeres. Tal vez le daré una segunda oportunidad a Baldwin, pero La habitación de Giovanni no fue para mí. Yo creo que es bastante entendible que hay veces que sí nos pegan un poquito más estas cuestiones misóginas. Es que sí había comentarios bastante fuertes sobre cuál es nuestra posición en la sociedad y en la casa y todo esto. Y obviamente sí es un poco choqueante ver que pues David, más allá de que a lo mejor, bueno, en ese tiempo puede ser que era una persona homosexual, pero en estos tiempos tal vez podemos encontrar como otro tipo de característica o forma de describirlo. Pero es que yo sí comprendo a David, o sea, en el sentido de que pues él se va por otro lado
Y tal vez no entendemos o no tenemos esa información dentro del libro, pero tal vez si iba a ser feliz o no a través de eso, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, a través de sus decisiones. Pero al final, pues es una decisión bastante fuerte decidir cuál es no solamente tu orientación sexual, sino también tu identidad. Entonces, es como un libro que te puede llevar a hacer muchísimas reflexiones. Y pues sí entiendo eso. Les digo, es un libro que tiene muchísimas opiniones, o sea, sí leí muchas opiniones, pero esta me pareció que creo que en concreto, pues sí, yo también me quejo un poquito como de la misoginia que tiene, pero lo nivelo o lo balanceo con la respuestas que daban los personajes femeninos, o sea, siento que ahí Baldwin lo balanceaba muy bien. Pero pues sí, es percepción bastante personal. Que se haya colado a tu top me lo pone más en prioridades porque ya este año, como dices, con la reedición de Sexto Piso estuvo como sonando en muchos lados y me llamaba la atención. Y en algún momento consideré leerlo y pues bueno, se atravesaron otras lecturas, así que se pasó a mi lista de libros por leer, pero qué impresionante, estaba muy a la expectativa y cuando empezaste a describirlo dije ya sé cuál me va a decir. Y qué mágico, porque justo como dices, o sea, pasó mucho tiempo el otro en tu top, además es un libro breve, pero como ya escucharon había mucho que decir, entonces no sé, me parece muy, muy bonito. Yo creo que aunque sintamos que no, siempre va a haber libros que nos llenen, que nos sorprendan y maravillen más que otros, o sea, a pesar de que seamos muy lectores, lectoras, siempre va a llegar algo que tenga nueva propuesta, que nos guste en algún sentido, entonces no se sientan mal si piensan que ya nunca van a encontrar un libro favorito, solo hay que ir viendo cómo hacer esas decisiones de lecturas, porque pues también influye mucho que decidimos leer. Y yo creo que de esa manera es como vamos a terminar el episodio de hoy, que de verdad yo creo que es el más extenso del año, pero lo ameritaba. Hablamos de 10 títulos en total que nos maravillaron, como ya lo estuve mencionando, entonces se necesitaba extendernos, se necesitaba profundizar y hacerles saber por qué a nosotras nos gustaron tanto y a ver si les contagiamos un poquito de ello, pero también ustedes contágienos sobre sus libros favoritos de este año, díganos qué deberíamos de leer en 2026, qué nos recomiendan, cuáles fueron los que entraron en su top, si no hacen top, no sé, los leemos en comentarios y sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos desde el episodio 190 hasta el episodio 242 durante todo este año, que fueron los episodios de este año. Nos vemos, escuchamos en 2026. Que tengan felices fiestas, feliz año, feliz todo. Gracias a ti, amiga, por todo. Bye. Gracias, amiga, te quiero. Bye.